Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un verso que, Pablo le refiere estas palabras a su hijo espiritual Timoteo. Está hablando con Timoteo. Habla sobre la fe que Timoteo viene heredando de sus madres, de sus antepasados. Viene hablando de la pasión que tiene que tener Timoteo dentro de su corazón, avivar su fuego y su pasión por Dios. Pero también nos habla Pablo y nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En otra traducción es miedo, cobardía, miedo, temor. No el temor del Señor, sino el miedo que comúnmente el ser humano tiende a enfrentar o tiende a estar sumergido bajo ese espíritu. Ahora, es muy interesante que Pablo nos enseña que el miedo es un espíritu. Ya conmigo, es un espíritu. Ya conmigo, el miedo es un espíritu. Pablo no nos dice que el miedo nace en el corazón del hombre. Todo tipo de temor y todo tipo de miedo no nace en el hombre. O sea, usted no tiene el poder para crear o generar miedo. Pablo nos enseña que el miedo es un espíritu. En otras palabras, es un demonio que llega a poseer a la gente. Ese espíritu te inhabilita, ese espíritu te detiene, ese espíritu hace de tu fe invertida. Porque así como el espíritu de fe nos lleva a llamar las cosas que no son como si fuesen, a la inversa el espíritu de miedo es igual. Cuando tú tienes miedo, llamas las cosas que no son como si fuesen. No puedo, no se va a vender, este negocio no va a resultar. ¿Qué está haciendo? Es fe a la inversa. El mismo espíritu está llevando a usted a declarar, llamar las cosas que no son como si fuesen. Uy, me duele aquí, creo que es una hernia, me duele aquí la espalda, me duele la cabeza, me siento a desmayar, medio me mareo, creo que es la grasa, creo que el colesterol, creo que es el azúcar. Y comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque el espíritu de miedo viene a eso, a hacer de tu fe invertida. En vez de declarar los planes de Dios para tu vida, empiezas a declarar lo que Satanás quiere que confieses. Amén. La palabra nos dice que nosotros tenemos el poder para dar vida y muerte por medio de nuestra boca. Todo lo que tú hablas tiene el poder de dar vida o dar muerte. Pero ese poder de dar vida o dar muerte radica en el corazón y no en mis labios. ¿Qué es lo que posesiona? ¿Qué es lo que influencia sobre mi vida? ¿Qué es lo que está abrazando mi vida? Me llevará a declarar. Si tú vas a emprender algo y no hay la fe suficiente, tú vas a declarar a la inversa. Yo creo que este negocio no va a pegar, no tengo el capital. Y empiezas a verte a ti mismo, no hay capital, no hay dinero, no hay suficientes ingresos, entonces creo que todavía no puedo. Entonces, ¿qué está haciendo el temor? Hacer que tú declares una fe invertida. Sigues llamando las cosas que no son como si fuesen. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos dio este espíritu. Ya conmigo, espíritu de temor fuera en el nombre del Señor. Ya conmigo, espíritu del temor fuera en el nombre del Señor. Ahora, este espíritu se mueve hoy en el mundo. Se movió fuertemente en pandemia y se sigue moviendo hoy fuertemente en nuestras calles. ¿Cuánta gente sale a las tiendas a comprar con miedo? Se sube a los buses con miedo. Ve una moto pasar, lo primero que piensan, nos vienen a robar. ¿No es cierto? Y cuando se saca el casco, ay, ha sido mi sobrino. ¿Me entiende? Yo ayer venía llevando las cosas en la camioneta y se me parquean un motorizado con 2 personas al lado mío. Y yo le digo a un hijo, aquí nos vacunaron. Y cuando los veo, ha sido Edward y Iván que estaban en la moto. Eso tiende el hombre a pensar instantáneamente, porque hay un espíritu que lo posee. Usted está sentado en el bus y se subieron 3 con una pinta.
Usted coge el teléfono, se lo guarda donde no le llega el sol, comienza a guardarse el dinero, la moneda, se hace loco, se hace hasta el dormido para que no lo roben. ¿Por qué? Porque algo dentro de usted lo quiere llevar a crear ese ambiente. ¿Me entiende? Y sucede, ya viste, yo te dije que eran ladrones. No, lo creamos muchas veces. Empezamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Que si se sube usted diga: Padre, todo espíritu de confusión sobre toda gente mala y perversa, pero yo me llegaré a mi destino en paz. ¿Me entiende? Pero este espíritu de temor está abrazando a todo mundo que principalmente desea ser abrazado por este espíritu, desea ser controlado por este espíritu. Y es interesante que el espíritu de temor tiene una cualidad, y es que no avances, no crezcas, no prosperes, no conquistes, no te superes, no emprendas. El espíritu de temor viene para inhabilitarte, detenerte, espantarte de lo futuro, de lo que está por venir, de lo que tú esperas. Cuando hay un espíritu de temor, tu esperanza aún funciona a la inversa. Ya no esperas lo mejor, ahora esperas lo peor. Esperas una bancarrota, esperas un fracaso, esperas malas noticias en un examen médico, esperas que hoy no venda por el terrible sol que hace en el día. Entonces la esperanza comienza a ser envenenada o intoxicada con el temor que nos ha abrazado, que se lo permitimos. Amén. Y oro para que usted se haga libre de todo espíritu de temor. Todo espíritu de temor. Que usted está cargado de fe. Parece ser que Pablo vio a Timoteo con ese espíritu y tuvo que exhortarle con amor y decirle a Timoteo: Dios no nos dio esto. Dios no nos dio ese espíritu de temor. ¿Quién se lo decía? Un hombre que no tenía miedo de ir a la cárcel por Jesucristo. Un hombre que no tenía miedo de padecer por Jesucristo. Un hombre que no tenía miedo de que fuera golpeado por predicar a Jesucristo. Un hombre que no tenía miedo de que el hombre le hiciera algo contra él. Este hombre, Pablo, que le dice a Timoteo: no nos ha dado este espíritu, no lo cargaba. Pablo no cargaba este espíritu. Si predicaba, aunque lo iba a meter a la cárcel, predicaba, porque él no temía esto. ¿Me entiende? Pero hoy tenemos mucha gente que no hace muchas cosas por miedo. Por miedo. ¿Por qué? Porque a veces, un ejemplo, podemos tener sectores en nuestro país muy llenos de delincuencia y muchos predicadores por miedo no entran a predicar. No, es que ese barrio yo no entro, a esa calle yo no voy, me da miedo. Por eso vemos que el espíritu de temor nos inhabilita, nos detiene, nos estanca y no nos permite avanzar. Amén o no amén. Si nos envían a predicar y vemos un grupo de 4 con unas botellas en la mano, nos da miedo acercarnos. ¿Qué me vayan a hacer? Y de un momento a otro, sin darnos cuenta, empezamos a menospreciar la presencia de Dios con nosotros. Ya conmigo: yo tengo la presencia de Dios. Dile que atrás tuyo: tú tienes la presencia de Dios. Dios me ha dado espíritu de poder. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, derrama sobre mí el espíritu de poder, el espíritu de amor y dominio propio. Todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, lo echo fuera. Diga conmigo: fuera, fuera, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy muchos no quieren poner negocio por miedo a las vacunas. Muchos, por la condición del país, han tenido que salir de esta nación, tenido que cerrar los negocios. La persona que nos ayuda tenemos una inmobiliaria que nos ha ayudado ya por años. La que nos ayuda aquí les decía a mi esposa: ¿saben? Me decía, hay un dato muy interesante, que hoy en día hay muchos locales, como nunca. Locales para alquilar, locales para vender. Todo el mundo la está cerrando, todo el mundo lo está vendiendo, lo está poniendo a la venta. Y esta muchacha decía: eso pasa como nunca antes ha sucedido aquí en este país. Mucha gente está cerrando negocios, mucha gente está cerrando empresas, mucha gente está desistiendo a emprender. Capaz Dios le da un sueño, pero es atentado con el espíritu de temor, es contrarrestado por el espíritu de temor. Dios no puede dar sueños de grandeza, pero lo pensamos.
pero ¿y cómo está la condición del país? ¿Cómo está la violencia del país? ¿Cómo está el narcotráfico del país? Vamos a esperar que esto pase para poner un negocio. Vamos a esperar que la delincuencia esté en las cárceles para poner un negocio. Entonces empezamos a ser controlados por un espíritu de temor, aunque tengamos una visión. Aunque tengamos un sueño, aunque tengamos una visión, el temor nos empieza a sumergir. Muchas cosas pueden pasar por su cabeza. Han pasado por la mía. La gente no va a ir. La gente se va a quedar. Siempre hay gente que se ha quedado cada vez que tú has cambiado de local. La gente no va a llegar. No conocen la Juan Montalvo. La gente allá va a estar dura. Un sinnúmero que yo no quiero creerlo. Pero ¿y qué va a hacer la gente que vive lejos? Le digo, Satanás, esa gente Dios la va a bendecir, Dios la va a prosperar. Tendrán su vehículo, tendrán para el bus, tendrán para el carro, tendrán. Dios va a suplir en medio de esta situación. Eso es glorificar a Dios. Amén. Está más lejos. Ahora sí ya no voy. Pastor, me despido. Hasta la prosperina lo avancé. Dile que atrás tuyo, si no creamos necesidades, no serán suplidas. Si usted vive muy lejos, se le creó una necesidad más. Usted decide o abortar o una oportunidad para que una necesidad más sea suplida. Amén. Amén. Si tuviera a Jesucristo, lo cargara a pie. Con todo respeto, le diría, vámonos a Samaria. ¿Cuánto dura el viaje? 3 días a pata. ¿Y dónde nos recostamos? Jesús dijo, yo no soy como las zorras que tienen su cueva. ¿Verá dónde se acuestan? Si estuviéramos en el tiempo de Jesús, a pie lo tendríamos que seguir. 3 días, gente, 15,000 personas, 3 días sin haber comido en una montaña, recibiendo las enseñanzas de Jesús. Ahora no estoy diciendo que usted venga sin comer, pero eso es cuando hay una pasión por Él. Que los obstáculos no es para espantarnos, sino para aplastarlos. Que las necesidades no es para resistir, sino para conquistarlas, para suplirlas, para ver la gloria de Dios. Amén. Diga conmigo, hoy hay una necesidad. La gente está cerrando su negocio. Diga conmigo, pero yo veré tu gloria. Tú me vas a suplir. Tú me vas a bendecir. A mí no me van a vacunar. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero yo no sufriré extorsión. Amén. ¿De qué espíritu usted quiere ser controlado? Yo quiero el espíritu de fe, para llamar las cosas que no son como si fuesen. Donde haya enfermedad, llamar salud de Dios. Donde haya escasez, llamar la provisión de Dios. Donde hay rebelión, llamar salvación. Donde hay pecado, llamar justicia. Amén. Oh, pastor, yo no puedo con este pecado. Sigue hablando de ese pecado y de ese pecado no vas a salir. Pero Dios es nuestra justicia. Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Mi tema de hoy es venciendo el miedo para la conquista. Venciendo el miedo para la conquista. Yo quiero gente conquistadora. Gente conquistadora. Gente que no se ponga un techo en la cabeza. Gente que no deje de soñar. Gente que no deje de creerle a Dios. Gente que no deje de visionar. Gente que no deje de anhelar. Para eso es necesario la fe. Ya conmigo, la fe. Ya conmigo, yo necesito fe. Bien. Primera de Samuel 17:8. Los niños están más frescos que nosotros, con aire acondicionado todos. Pero pronto tendremos lo nuestro. Dichosos las maestras que están allá. Y espero que usted no me diga, pastor, bájele el aire, que hace mucho frío. Que se lo subo para que se lleve aire para su casa. Bien. ¿Qué pasó aquí? 17:8. Si tienen la Biblia lo lee, si no me sigue. Se presentó un conflicto. Se presentó una batalla. Se presentó una pelea. Dile que a tuyo también se te van a presentar a ti.
Siempre se nos van a presentar peleas. Siempre vendrán desafíos. Siempre. Miren, y te digo más, no tienes ni que orarlas por ello. Llegan. Y cuando llegan no te piden permiso, se te meten. Así que orar por peleas llegarán solas. De un momento a Israel se le presentó una batalla. De un momento a otro un ejército se le paró enfrente a Saúl y a su ejército. El ejército de los filisteos. El rey Saúl estaba muy bien, tranquilo, cómodo. Se creía de a lo mejor grande, con autoridad, con poder, porque era el primer rey sobre Israel. Qué orgullo el hombre de haber tenido. Pero nunca se imaginó que un día iban a llegar enemigos, que un día iba a tener al frente un ejército. Nunca se imaginó que un día se iba a presentar una batalla. Nunca se imaginó que un día iba a tener un conflicto. Y como muchas veces nos pasa, nunca nos imaginamos cuándo viene el conflicto, o cuándo viene la batalla, o cuándo se levantan esos enemigos. Pues ya llegó el tiempo a Saúl. Había un ejército del otro lado de la montaña, Saúl del otro lado, y de repente de entre el ejército enemigo sale un grandulón como el pastor, casi 3 metros de altura, fuerte. Su espada era del porte del más grande que existe aquí, enorme. Imagínense el escudo, imagínense los músculos que el hombre tenía. Y al otro lado estaba Saúl en su trono, bajo su carpita con aire acondicionado, con todos sus soldados alrededor. Pero había algo que estaba haciendo el enemigo, que sin necesidad de atravesar una espada sobre los israelitas ya los estaba aniquilando. Sin necesidad de pelear los filisteos contra Israel, Israel ya estaba perdiendo. Imagínate, Israel todavía no peleaba y ya se sentía perdido. Nadie había atravesado una lanza al otro y ya Israel se sentía que aquí morimos. Algo descubrió el enemigo. Algo se dio cuenta que el enemigo podía hacer para inhabilitar, para que ese pueblo dejara de creer en el Señor y empezara a verse a sí mismo. ¿Y qué hizo este enemigo? Pues envió al grandulón Goliat. Y solamente Goliat con una hoja había escrito un día anterior todas las mofas que le iba a decir a Israel, todas las burlas que le iba a decir a Israel. Son como nada, son como perros, todos van a perder, no hay nadie que me pueda enfrentar. Y al día siguiente, cuando se para, le comienza a leer todo eso. Y dice la Biblia que todo el ejército de Saúl empezó a hacer un paso atrás, a meterse a sus carpas, porque dentro de ese ejército de filisteo había un hombre demasiado grande que se burlaba, dice la Biblia, por 40 días. 40 días este hombre sembrando semillas en el corazón de Israel, que no pueden, que no van a vencer, que van a perecer, que serán derrotados, que Dios no los va a ayudar, Dios no los va a levantar. 40 días sin que nadie le callara la boca a ese gigante, sin que nadie le cerrara la boca a ese Goliat. Y como no había nadie que cerrara la boca, el hombre seguía amenazando, seguía intimidando, seguía hablando. Y por 40 días un ejército donde Dios era su rey y su Señor, pero un ejército inhabilitado. Nos puede pasar lo mismo. Tenemos al Dios más grande y poderoso, pero aquí abajo con miedo, aquí abajo inhabilitado, aquí abajo no peleamos, aquí abajo no conquistamos, aunque tenemos un Dios que es todopoderoso. Saúl pudo haber dicho: Señor, ayúdanos, pero Dios no iba a intervenir. Señor, socórrenos. Mira este Goliat lo que está diciendo. No, Dios no le dijo: bueno, Saúl, tranquilo, yo te voy a usar ahora, Saúl. No. Porque Dios siempre será movido por la fe del hombre. Diga conmigo: mi fe va a desatar a Dios. Mi fe agrada a Dios. Cuando yo le creo, eso agrada a Dios. Cuando me intimido, no lo agrado. Cuando me lleno de miedo, no lo agrado. Porque cuando hay temor en el corazón del creyente, el mensaje que le decimos al Señor: no te creo. No creo que estás conmigo. No creo que me vas a ayudar. No creo que me vas a suplir. No creo que me vas a bendecir. Dile que a tuyo te llegará a tu conflicto. ¿Qué vas a hacer? Te llegará un día la escasez. Estarás apretado económicamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arrimarte
Y por 40 días escuchar la voz de un enemigo y tú no poderlo callar. Por 40 días escuchar la mofa en tu mente diciéndote que no puedes, que va a fracasar, que tu matrimonio se va a destruir, que no será feliz, que tu negocio lo van a vacunar. ¿Cuántos días más tienen que pasar para que usted se levante a callarle la boca a ese enemigo? Goliat se paseaba delante de ellos, burlándose, mofándose, intimidándolos, y efectivamente estaba teniendo victoria. Todo ese ejército bien preparado, todo ese ejército sabía cargar una espada, sabían cargar un escudo, todos bien armados, pero no podían enfrentar a Goliat. Diga conmigo, ahí viene la gracia de mi Señor. Que Dios puede vencer enormes gigantes con gente no preparada, con gente que capaz no sabe usar una espada, con gente que capaz no sabe usar un escudo, pero con gente que le cree a Dios. Así sea con una piedra, pero vence ese gigante, pero le cree a Dios. El poder no estaba en la piedra, el poder tampoco estaba en la espada ni en el escudo de Saúl. El poder estaba en la fe que David tenía de su Señor. Y cuando hay fe en el poder de mi Señor, así con una piedra yo venzo a mi enemigo, así con un puñado yo puedo hacer algo grande en el Señor aquí en la tierra. Así con esta gente poca podemos afectar toda la Juan Montalvo, pero todo radica cuando yo le creo a Dios. Amén. ¿Cuántos van a creerle a mi Señor? El primer día que vine aquí casi caigo como condorito. Cuando empecé a cotizar cuánto me iban a cobrar el piso, me dijeron $8,000 el Goliat ese. El dueño me dice, yo tengo unos ingenieros que le pueden cotizar. A mí siempre ha trabajado conmigo y son baratos. Ya le digo, tráigalos. Yo vengo ese día, le muestro, quiero hacer aquí el altar, quiero hacer el piso, quiero saber cuánto me cobra. Yo sacando cálculos, me dice, pastor, ni para usted ni para mí, $8,000. Déjeme pensar. Y yo lo llamo. Ese día decía mi esposa, ¿qué diablo para más atrevido? Esa plata no tenemos. No había ese dinero. Y yo ya había negociado hasta el lugar. Me había adelantado a cerrar contrato, a negociar. Le dije a mi hija, bueno, pues a la que siempre hemos hecho, a creerle a Dios. Empezamos a creerle. Empecé a establecerle la visión a la iglesia. Gente generosa empezó a levantarse, a ayudar, a sembrar sacos. Gente empezó a moverse. Y la iglesia, y lo voy a decir con números para que usted sepa en dónde se están yendo los diezmos y la ofrenda. Solo para cerrar el contrato aquí, la iglesia tuvo que dar $4,000. Solo para cerrar el contrato aquí, fuera de los arreglos, fuera de las modificaciones. Y entre todo lo que hemos hecho, calculo, si no me equivoco, más de $3,000. Y falta por hacer. ¿De dónde salió ese dinero? Del Señor y de mi caja fuertes. Como le decía a alguien, yo no tengo ningún problema coger mi dinero porque lo he hecho por 9 años. Y en 9 años nunca he sido avergonzado. Nunca me he quedado en bancarrota. Así que le decía a alguien, le decía, yo sé dónde estoy sembrando. ¿De dónde vino ese dinero? Si hacemos cálculo, eran los $8,000 que nos pedían. Pero yo decía entre mí, y todos los días la batalla en mi mente, no hay plata. ¿De dónde? ¿De dónde? Esos maestros ya están cumpliendo muchos años, no tienen mucha fuerza. Los muchachos que antes te ayudaban ya estudian, ya tienen sus negocios, ya tienen su empresa, ya están medio enamorados, así que están ocupados. Todo eso, usted no piensa que a usted solamente usted tiene esas batallas. Y yo como loco me tiro. Y tendremos aire, imagínense. Súmele los aires, súmele las pantallas.
Y en estos días me sentaba con alguien y le decía: si no creamos una necesidad, no veremos la mano de Dios, no veremos la gloria de Dios. Si siempre caminamos con lo seguro, con lo que tengo esto tranquilo, todo está bien, no crearemos más lugares o más espacios para que Dios lo llene. Dios suplió, Dios nos dio. Hice una renegociación con el dueño, aceptó. Había gente como el Tuti que ya estaba interesado en este lugar y tenían la plata para este lugar. El dueño nos llama, me dice: tengo muchas ofertas, tengo 3 ofertantes, una de esos es un Tuti, pero les dije que no porque me gustaría que aquí hubiera una iglesia. Y me dijo: así que le rechacé a todos y se la doy con usted. Le esperaré, le dije. Me dijo: le espero el tiempo que tenga. Le dije: yo quiero el negocio, pero el local, pero lo hice, creo que ¿alguien se acuerda conmigo cuando el que hablé? Creo que hace 3 meses, de septiembre, 3 meses atrás. Le dije: yo en 3 meses yo termino el contrato. Usted me puede esperar 3 meses o más. 3 meses creo que era. ¿Me puede traer 3 meses? Le espero, pero haga aquí una iglesia. La inmobiliaria nos escribía, me dice: primera vez que quedo asombrado que ustedes ven en un lugar como los que vieron al principio como estaba, que ven en ese lugar una iglesia. Importante cómo vemos las cosas. Dios vio un caos, un desorden y tinieblas, pero Dios dijo: yo veo la luz. Yo veo aquí unos árboles, yo veo aquí a Adán y a Eva paseando, yo veo aquí el mar, yo veo aquí las nubes. ¿Qué es eso? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Aquí me pondré en un lugar, aquí tendré mi negocio, aquí yo voy a emprender mi empresa, aquí yo voy a estacionar mi carro, en esta ciudadela voy a comprar mi casa. ¿Qué se llama eso? Creando las cosas, llamando a las cosas que no son como si fuese. Así que mueve el que está tuyo, sacúdete y deja ese miedo, pero no me lo tires a mí. No me lo tires a mí porque te lo regreso. Amén. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Imagínate, ¿para qué peleas? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas un martes? Te puedes quedar en la noche en tu casa más tranquilo, no corres peligro por las calles. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, mira lo que dice: se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿A alguien hirió Saúl con la espada? No. ¿Sacaron una bazuca contra ellos? No. No hubo pelea hasta ese momento. Solamente hubieron palabras. Diga conmigo: palabras. Y solamente con palabras los filisteos estaban derrotando ya a Israel. ¿Sabe cómo nos vence Satanás? Con palabras. ¿Y sabe cómo usted vence a Satanás? Con palabras. ¿Por qué con palabras, pastor? Porque es la espada del Espíritu. ¿Sabe cómo Jesús venció en la tentación al diablo? Con palabras. ¿Y cómo Satanás nos desploma? ¿Cómo Satanás nos desbarata? Con palabras. Con palabras. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Saltémonos al 32. David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. Imagínate un muchacho de 17 años, sin armadura, sin espada, sin escudo, con unas piedritas por el bolsillo. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David:
No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y diga conmigo, ¿qué me importa? Diga conmigo, ¿qué me importa? ¿Cuánta gente no nos ha dicho que no puede? ¿Cuánta gente no te ha dicho que no vas a triunfar? Porque no has tenido los estudios, no tienes los recursos, no tienes la habilidad. Y usted tiene que responder, ¿qué me importa? Tú eres un muchacho y él, un hombre de guerra. ¿Y qué me importa? Desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Le cuenta su historia. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo lo correteaba, dice él. Yo lo correteaba. Ese león y ese oso me huía. Salía yo tras él y yo lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, anda, y que Dios esté contigo. ¿Qué estaba demostrando David? Que David no dependía de los recursos humanos que dependía Saúl. Que David no dependía, y su conquista no dependía de la preparación de un ejército como todo el ejército de Saúl. Nadie le enseñó a David a pelear con un oso. Nadie le enseñó a David a pelear con un león. Pero algo había dentro de David, un corazón para cuidar, un corazón para velar, un corazón íntegro, un corazón de conquista, que él dijo: yo no voy a permitir que venga un oso y un león a devorarse mis ovejas. Y dice: yo los correteaba, yo iba tras de ellos, yo los hería, y si se levantaban contra mí, los mataba. Así que este es otro más de ellos. Y si Dios me libró del oso y del león, Dios me librará de este filisteo también. Usted no puede decir lo mismo. Si Dios ya me libertó en pandemia, vi su mano, nadie se murió de mi casa, no he fracasado, en este tiempo Dios me va a seguir librando. Porque el filisteo de hoy es como el león de ayer. El filisteo de hoy es como el oso de ayer. Y si al oso de ayer y el del león de ayer ya los vencí, el de hoy también los voy a vencer. Porque el mismo Dios que me libró ayer, el mismo Dios me libra hoy y el mismo Dios me librará mañana. Dios no cambia. Amén. Entonces eso David le estaba predicando a Saúl. Yo tengo un Dios libertador, y si nadie quiere ir, heme aquí. ¿Qué tenía David? Ese corazón de conquista, ese celo santo de Dios, que no iba a permitir que los enemigos se burlaran de Dios. Y yo oro que esa gente se levante en este lugar con ese celo de Dios, que no permita que el enemigo se burle de Dios, que le puede decir a Satanás y a sus demonios: ustedes han provocado al Dios del ejército de Israel, al ejército de mi Señor, al Dios de esta casa, lo han provocado, y hoy el Señor los entregará en mi mano. Dios desea a esa gente, Dios desea a esos corazones, así sean muchachos que digan: nadie quiere, yo voy, Señor. David pudo haberse quedado en casa con sus ovejas, pero el de conquista no se acomoda. El de conquista va de gloria en gloria. Es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Crecerán y serán como cedro en el Líbano. ¿No dice la Biblia eso? Que creceremos, que iremos de nuevos niveles de fe, poder y gloria. Esa gente es la que conquista. Yo no voy a parar de conquistar. Ese pastor es muy jovencito, ¿y qué me importa? Pero vamos a conquistar. Yo tengo un Dios grande y yo creo en esas grandezas. Y la grandeza no solamente es para su pastor, es para usted. Dile que es tuyo, es para ti también. Tú también puedes ser grande. Tú también puedes conseguir un local, un negocio sin tener la plata que, como cuenta el pastor, que no la tenía. Pero yo iba a mi mejor banco, a donde mi Señor, no hay plata, no tengo dinero, no hay recursos,
pero es la casa que estábamos orando. Usted es testigo de cómo orábamos por una iglesia con oficinas, una iglesia con espacio para los niños, una iglesia con espacio para los jóvenes. ¿Saben por qué? ¿Por qué empezamos a orar? Porque Dios puso en mi corazón: quiero que trabajen mucho con los jóvenes, recupera esta generación. Entonces empecé a orarla sin plata, a confesarla, sin dinero, a declararlo. Será un lugar más cómodo, tendremos aires acondicionados, un lugar más fresco. Y cuando lo vimos, esa es la respuesta. Y todavía no había dinero, pero tenía a Dios y era suficiente. Y Dios nos va a suplir. Iremos a un lugar más grande. Estamos con la meta de que el próximo lugar ya sea un terreno propio. Pero no vamos a parar. Usted tiene un pastor demasiado joven, así que prepárese, porque lo van a incomodar siempre. Vamos a conquistar. Va a poner su negocio, no se quede con uno. Crezca. Crezca. Ya conmigo, voy a crecer. Ya conmigo, yo seré un financiador del reino de los cielos. Mi empresa va a prosperar, mi negocio se va a levantar. Pero ¿qué necesito? Plata, no. Necesitas a este Dios que libera, a este Dios que no avergüenza a los que le creen, a este Dios que es poderoso. Pastor, pero no terminé el colegio. No me importa, pero tienes a un Dios sobrenatural. Amén. Así que dile que está lo tuyo. Vamos a conquistar, David. Conquistemos. Yo me alegro porque tengo unos jovencitos que ya han decidido emprender. Gloria a Dios. Eche número, ¿cómo estarán en 10 años? Eche número, ¿cómo estarán después de unos años más? Así que dile que es tuyo. Si tú tienes 50 hoy, está jovencito todavía. Si usted tiene 50, todavía no ha llegado ni a media vida. 60 años es su media vida. Amén. Y si usted va por los 60, todavía tiene vida. Corra. Segunda de Reyes 6:12. ¿Alguien está siendo bendecido? 6:12. Venían los sirios. Dile que está lo tuyo. Satanás le teme a las voces proféticas. Usted puede ser una voz profética. ¿No le ha pasado? Si usted ha salido a predicar, ¿no le ha pasado que usted predica, usted enseña y la persona le dice: hermano, usted me ha predicado mi vida? ¿No le ha pasado? A mí me pasa casi todos los cultos y me acusan a veces de que alguien me vino con el chisme. Pero hermano, me dice, todo lo que usted dijo es lo que estoy viviendo. ¿Le ha pasado, alza la mano? ¿Le ha pasado, no? ¿Qué se llama eso? Un hombre que puede descubrir los secretos. Y Dios usa esos secretos para traer consuelo al alma sufriente, traerle esperanza a esas almas. Tú ni sabes, pero hay algo que te está llevando a declarar esas palabras. Tú te enteras después que la persona te dice: ¿y usted cómo sabe, hermano? Usted dice: Dios, ¿no? Dios no, Dios es el que sabe. Eso es lo que nos debe interesar, que Él sepa, nada más. Pero nos damos cuenta que Dios necesita esas bocas para descubrir los secretos y traer liberación, para descubrir los secretos y poder traer consuelo y bendición. Que digan: ah, hermano, gracias, porque era lo que necesitaba, era justo lo que estoy pasando, es justo lo que estoy atravesando. Gracias, hermano. Aquí había un profeta que hacía lo mismo. Este profeta podía descifrar las trampas que los sirios tenían contra él, contra su ciudad, contra Israel. Este profeta podía, es como que de aquí a, qué sé yo, al sur, estaban los sirios en su oficina orquestando el próximo ataque contra Israel, y el profeta estaba aquí en la Juan Montalvo y podía oír lo que se estaba hablando allá. Y cuando él declaraba, era exactamente lo que se dijo allá. Eso a los sirios lo molestaba. ¿Por qué? Porque antes que los sirios vayan a atacar, Israel ya sabía cómo responder.
Y para los sirios no había trampa que le funcionara, porque Elías se los desbarataba. Se los desbarataba, los descifraba. Un ejemplo: allá por el sur había un ejército y habían hecho una trampa para con esta iglesia. Y yo le digo: iglesia, mire, vamos a hacer esto, esto y lo otro, porque va a venir un enemigo y nos va a atacar. Y cuando vengan, ustedes ya sabían cómo actuar. Entonces para los sirios era sorpresa. ¿Y ellos cómo saben? ¿Cómo saben por dónde venía el ataque? ¿Cómo saben por dónde venía yo a herirlos? ¿Cómo saben? Nos han salido, a nosotros nos han sorprendido. Y eran los enemigos que quedaban sorprendidos. ¿Saben por qué? Porque había un profeta, ya conmigo, que estaba descubriendo los secretos. Ya conmigo, los secretos. Ahora, Segunda de Reyes 6:12. Perdón, era Eliseo. Mira, 12 dice: entonces uno de los siervos le dijo al rey de Siria: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, Eliseo salía de su lugar secreto, iba donde el rey: rey, miren, esto están planeando los enemigos. ¿Y tú cómo sabes? Dios me está hablando. Esto van a hacer ellos. Así que prepárese, ponga su armamento, sus escuadrones y prepárese, porque ya vienen. Entonces los sirios estaban muy molestos porque alguien los estaba dejando en vergüenza. Y era un profeta. Diga conmigo, un profeta. La iglesia debe ser eso. La iglesia es la que debe de descifrar lo que Satanás quiere hacer, lo que debe de descubrir y exponerlo públicamente, lo que el enemigo quiere hacer. Es la iglesia la que debe estar adelantado y preparado para los ataques del enemigo, para que cuando vengan sepamos cómo actuar, sepamos cómo responder, sepamos cómo intervenir. Así que los sirios estaban molestos por el profeta que estaba ahí. Yo no me creo profeta, pero creo que Dios me ha estado usando. Y mucha gente estará molesta conmigo. Estará molesta conmigo. Satanás estará molesta con las voces que anuncian lo que Dios quiere hacer y las voces que preparan un pueblo. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. O sea, hay que callarlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. O sea que ya Siria ya no iba por el ejército de Israel. Siria y todo su ejército iba por un solo hombre, por Eliseo. Porque se dieron cuenta que Eliseo los estaba arruinando. Y le dijeron: vamos a callar a Eliseo, vamos a arrestarlo, porque este hombre nos está llevando en continuas derrotas. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Dile que es tuyo: dichosos los siervos. El que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y a carros. Entonces el criado, el siervo, le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Saben lo interesante de esto? Que aquí Dios no le dijo que los sirios iban a arrestarlo a él. Esta sí no la entendió Eliseo. Entendía todos los planes que iba contra Israel, pero Dios nunca le dijo que vendrían contra él, sino que para sorpresa sale el criado de su tienda y ve todo ese ejército. Ay, Señor, aquí sí que nos morimos, ¿qué vamos a hacer? Dile que es tuyo: aquí te va para ti. ¿Qué haremos? No podemos, eres tú y yo. Y le dijo el criado: tal vez, y solo vienen por ti, así que yo salvo mi pellejo. ¿Qué haremos? Diga conmigo: lo que el Señor te va a decir a ti hoy, eso vamos a hacer. Y el profeta sale de mañana, capaz, lavándose la cara, estaba durmiendo de lo más tranquilo. Y el exasperado, el asustado del siervo, Eliseo le dice: mira, siervito, no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Eliseo tenía un ejército? No. ¿Eliseo tenía un escuadrón? No. ¿Y por qué él se atrevió a decir que más son los que están con nosotros?
¿Tú te puedes atrever a decir eso? Cuando no tienes familia que te ayude, no tienes familia que te respalde, todos te den la espalda, te apuñalen por la espalda, y tú te puedes atrever a decir: más son los que están conmigo. ¿Es fe? Es fácil decir: más son los que están conmigo, cuando tú tienes 300 personas que te ayudan, cuando tú tienes un pueblo que votarán por ti para que sea el próximo político. Es fácil decir: más son los que están. Pero si estás solo y con un siervo, esos eran los únicos que tenía de compañía Eliseo, él y el siervo. El siervo asustado porque ve todo el ejército sirio al frente. Pero diga conmigo: pero Eliseo confiado. Diga conmigo: Eliseo confiado. Yo oro que esta iglesia y que usted tenga ese reposo, que se alteren sean otros, pero yo voy a estar confiado. Pastor, pero se han levantado los enemigos. Yo voy a estar confiado. Pastor, pero el lugar se ha vuelto muy peligroso. Yo voy a estar confiado. No temas. Si mañana viene alguien asustado que no sabe qué hacer, dile: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo Eliseo lo sabía? ¿Cómo Eliseo lo descubría? Es que Eliseo tenía los ojos que no tenía el siervo. Eliseo veía más allá de lo que sus ojos naturales perciben. Y muchas veces nos acomodamos a lo que nuestros ojos naturales perciben y no podemos ir a ver más allá. El siervo solamente veía el ejército enemigo, pero Eliseo no tenía su mirada en el ejército enemigo, sino tenía su mirada en el Señor Jesucristo. Y él le dijo al siervo: no temas, porque más son los que están conmigo. Yo no voy a escapar, le dijo Eliseo. Yo no voy a huir, yo no me voy a intimidar, yo no voy a perder el gozo, no voy a perder la paz por lo que el enemigo haga, por lo que el enemigo diga, porque más son los que están conmigo. Ya conmigo: más son los que están conmigo. Más son los que están conmigo, dijo, que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Y yo oro en esta hora: te ruego, Jehová, que abra los ojos de este pueblo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué hombre? No huyó, no corrió a ponerse un escudo, a ponerse un armamento, a ponerse una espada. No le pidió ayuda al rey: mándame un ejército porque me vienen a matar. No. Él sale a su tienda, viene todo el ejército sirio para acá. El siervo le dice: apura, haz algo porque nos van a matar. Eliseo le dice: tranquilo, cálmate, que más son los que están con nosotros. Y el criado veía a todos lados: ¿a dónde están que no los veo? Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos, que él pueda ver. Y cuando él vio una gran compañía, gente de a caballo y gente de carro de fuego que rodeaban a Eliseo. Qué asombroso que podamos ver el mundo espiritual, que ante el levantamiento del enemigo es solo lo que tus ojos naturales captan. No te debes de intimidar por lo que tus ojos naturales captan, porque hay un mundo espiritual a tu favor. Eliseo no se dejó intimidar por los que sus ojos naturales captaban o lo que sus oídos naturales puedan captar. Eliseo vio lo que el mundo espiritual estaba haciendo. Eliseo confiaba en su Señor, de que Dios lo respaldaba siempre. Y muchas veces nos veremos en situaciones similares a las de Eliseo o a las del siervo, que no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales perciben. No podemos ir más allá de lo que nuestros oídos espirituales, de lo que nuestros oídos naturales perciben. ¿Saben por qué él no podía ver? Porque tenía miedo. Él no pudo ver ese ejército porque tenía miedo. No pudo ver lo que Dios estaba haciendo porque tenía miedo. Tenía mal enfocada su mirada, mirando lo que el enemigo hacía, mirando la gran compañía, el gran obstáculo, mientras que Eliseo miraba a su Señor. Siempre nos encontraremos con situaciones muy similares. Tú decides dónde ver y a dónde oír. Tú
Tú decides dónde enfocar tu mirada. Si en lo que hace el ejército enemigo, si en lo que hace Satanás y su demonio, si en lo que dicen los médicos, si en lo que dicen las noticias, si lo que dice el gobierno, o lo que está diciendo Dios. ¿Qué nos va a llevar a estar enfocado en lo que este mundo habla? El miedo. ¿Cuánta gente no se enfocó en pandemia? En lo que el mundo decía. Nadie ya podía estornudar tranquilamente, ni por un polvito que se le atravesó por la nariz, porque el que estornudaba estaba infectado. Pobrecito, uno no podía ni estornudar en paz. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque estamos más atentos a lo que nuestros ojos naturales puedan percibir. ¿Tú crees? La misma pregunta que Dios le hizo a Ezequiel: ¿crees que estos huesos vivirán? ¿Por qué le hace la pregunta? Y simplemente Dios no solamente levantó ese ejército. ¿Por qué Dios tuvo que preguntarle, como que pidiéndole permiso a Ezequiel para levantar un gran ejército? ¿Crees que estos huesos vivirán? Dios quería enseñarnos a nosotros lo que puede hacer una confesión llena del Espíritu. Que una confesión llena del Espíritu es la misma palabra que la que Dios anunció en el principio. Escuche, cuando usted habla la palabra de Dios, es la misma, es el mismo idioma, el mismo peso, el mismo poder que cuando Dios habló en el principio. Porque al verbo, ahora el verbo está hecho carne, ahora el verbo está en mis labios, y cuando yo proclamo su palabra, es Jesús en mi boca. Si te pregunto hoy, ¿crees que puedes ser sano hoy? ¿Lo crees? No, algunos todavía recién se levantaron. ¿Crees que puedes ser sano? ¿Crees que puedes ser bendito? ¿Crees que puedes ser próspero? ¿Crees que tu hogar se va a restaurar? ¿Lo crees? Entonces eso confesemos. Eso hay que hablar, eso hay que confesar, dar vida. Entonces Dios le dijo a Ezequiel: entonces diles, yo no les voy a hablar, dijo Dios. Diles que cuando tú hables, yo envío al Espíritu. Por eso la hermosa creación en el principio fue la combinación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de la tierra. Una combinación perfecta. Pero en Ezequiel, si él no hablaba, el Espíritu no soplaba. Si Ezequiel no hablaba, el Espíritu no venía de los cuatro vientos. O sea que el Espíritu estaba en los cuatro vientos esperando que Ezequiel hable. Habla. Imagínate si Ezequiel diría: no, estos no van a levantar, hay muchos huesos y están muy secos. El Espíritu Santo se quedaba por allá. Pero como el hombre creyó y confesó lo que creyó y obedeció a Dios cuando le dijo: di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y si trae vida a estos huesos secos, empezó a ver el soplo del Espíritu, y dice que hubo un gran ruido, los huesos empezaron a juntarse, carne empezó a salir de los huesos y se levantó un gran ejército. ¿Cómo lo levantó Ezequiel? ¿Con mano? ¿Con fuerza humana? Con una confesión. Puedes confesar tu salud. Puedes tocar tu mano, poner tu mano sobre el órgano afectado y decir: sano estoy. No, con poder y autoridad. Sano estoy. Usted lo dice como alguien enfermo. Usted tiene que decirlo como alguien sano. Sano estoy. Sano estoy. Si tiene problema en corazón nuevo tengo hoy. Mis pulmones están nuevos, están sanos en el nombre del Señor. Amén. Esta iglesia se va a llenar a full. Yo sueño con el día que aquí ya no entre más gente, que tenga que poner una pantalla en la área de arriba, que entran 100 personas más y se conecten allá arriba. Vamos a llegar a eso. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Así que toca la mano de tu hermano y dile: bendecido eres. Dígalo. Y si alguien no te tocó, dile: ¿qué esperas que no me tocas?
Porque el Espíritu está esperando que hables para Él moverse. Así que dile, dime que soy bendecido. Tócalo y dile, eres bendecido. No le digas Dios te bendiga, no, eres bendecido. Dile, estás sano, estás próspero, estás lleno de vida. Dile que estás sano completamente. No te vas a morir, no vas a fracasar, nadie te va a vacunar. Estás bendito. Amén. Deuteronomio 31:1. 31:1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y dijo: soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Le está hablando al pueblo. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Esta semana nos dije que Dios siempre va a buscar corazones fieles. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos en su tierra, quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y mira lo que dice Moisés: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. No tengas miedo de lo que digan los médicos, no tengas miedo de los que dicen los enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. O sea, diga conmigo: siempre estará conmigo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Eran los últimos días de Moisés sobre la tierra, pero Dios le había dicho a Moisés: Moisés, necesito que me llames a Josué y que le digas a todo Israel que Josué va a ir al frente del pueblo, y Josué será el encargado de repartir la tierra, de repartirla, Josué. Y le dice Moisés a Josué: esfuérzate, ten ánimo, no tengas miedo, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Qué gran responsabilidad la de Josué. Gloriosa asignación. Y a diferencia de Dios y de su pastor, es que Dios no le preguntó si quería. Dios le dijo: tú irás. Ya conmigo: yo iré. Ahora, conozcamos más de esto. ¿Cuál fue el éxito de Josué? Josué 1:1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Qué lindo cómo Dios habla, ¿no? Aquí ya Dios no le habla que les entregaré. No, Dios le dice: ya lo he entregado. Dile que tuyo, debes aprender a hablar ese mismo vocabulario de Dios. Dios no le está diciendo a Josué: yo te entregaré la nación. No. Dios le está diciendo a Josué: yo ya les he entregado la tierra. Y resulta que no estaban en esa tierra, pero ya lo había entregado. Ya conmigo: ya la había entregado. Por eso yo declaro sanidad. Yo no espero estar sano para yo decir que estoy sano.
¿Por qué digo que yo ya estoy sano? Porque Isaías me dice que por su llaga ya fui curado. Yo os he entregado, como le he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, la Juan Montalvo, la Prosperina, la Sergio Toral, Monte Sinaí, la Concordia, Bastión, Suburbio, el Sur. Todo lo que tocare vuestros pies será vuestro. Ahora miren lo interesante. Ningún enemigo tendrás. Eso dijo. Nadie te podrá hacer frente. O sea que a Josué se le iban a levantar enemigos, pero Dios le está diciendo: nadie te va a vencer. ¿Alguien puede decir conmigo? Enemigos tendré a millones, pero ninguno me va a vencer. Ninguno me va a vencer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso, y ponme ahí, guitarrita, ayúdame. ¿Saben lo lindo de esto? ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo me imagino a Josué imaginando, porque Dios hace una comparativa. Como estuve con Moisés, estaré igual contigo. O sea, Dios le está diciendo a Josué: no verás manifestaciones menores a ellas. Igual, con el mismo poder, con la misma gloria, con la misma unción, estaré contigo. Yo me imagino a Josué imaginándose a Dios trayendo las plagas sobre Egipto. Wow, tremendo. Me parece bien entonces que Dios esté conmigo. Imaginándose Josué a Moisés enfrentando a Faraón siempre, y nunca le pudieron poner una mano encima. Y Josué dijo: está bien, entonces Dios va conmigo. Le quisieron dividir la iglesia por varias ocasiones, y Dios abrió la tierra y se los tragó. Josué dijo: gloria a Dios, me conviene que Dios esté conmigo. Salieron serpientes del desierto, y Dios le dijo a Moisés: eleva una, y cualquiera que mirara esa serpiente será sano. Josué imaginaba todo eso. Todos los momentos que vio Dios actuar con Moisés, Josué se imaginaba que ahora iba a actuar con él. Amén. ¿Por qué no nos imaginamos eso? Iglesia, le hago una pregunta. Yo quiero en este punto elevar su fe. ¿Por qué no nos podemos imaginar eso? ¿Qué me imagino, pastor? Que el mismo Jesús que caminaba con los 12 está conmigo. No es otro. No es otro. Es el mismo. Que el mismo Jesús que metió su mano en el mar para sacar a Pedro, el mismo está conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque el estar consciente de esta realidad, esta gran promesa de mi Jesús, va a hacer que yo no me ahogue. Que el mismo Jesús que le dijo a Pedro: ven acá, es el que está conmigo. Que el mismo Jesús que por la obediencia de Pedro le creó escalones. ¿Quién sabe qué pasó en el mar? Le creó escalones para que, no porque estaban los escalones, porque si estaban los escalones era fácil para Pedro caminar, pero es muy posible que mientras él alzaba un pie se creaba uno. Y es interesante que el escalón no se creó hasta que Pedro diera el paso. Y a veces que esperamos que ¿dónde están los escalones para caminar? ¿Dónde está la escalera para subir? Y que la fe no es así. Y Dios no actúa así. Que mientras yo vaya agarrándome, se vaya saliendo la escalera, y mientras dé el otro paso aparezca otra escalera. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre ha actuado así desde el principio. Dios no le dijo a Moisés: quédese sentadito y miren cómo yo voy a abrir el mar. No. Dios le dijo a Moisés: avanza. ¿A dónde? Avanza nomás. Pero viene el ejército atrás y al frente hay un gran océano. Interesante que Dios no le dijo retrocede, sino que avance.
¿Hacia dónde avance? Hacia donde no había camino, donde yo no veía nada abierto, donde no veía un mar dividido. Para allá avanza, Dios le estaba diciendo a Moisés. Y Moisés le dijo, bueno, avancemos. Y yo más de uno me imagino, Moisés, ¿a dónde? No sé, pero Dios dijo que avancemos. ¿Quién sabe, iglesia? Que si iban caminando por el mar y el agua ya le iba por la rodilla. Y alguien le decía, Moisés, ¿hasta dónde? No lo sé, solo avanza. Y el agua ya les iba subiendo. Moisés, ya está subiendo el agua. No sé, pueblo, Dios nos dijo que avancemos. Iba más adentro y más adentro y después y Moisés dijo, uy, aquí el pueblo me linchaba. ¿Tú crees que ese día el pueblo no se maravilló? Pero eso no se abrió hasta que ellos avanzaron. ¿Qué tuvieron que hacer ahí? Vencer el miedo. ¿Y cómo se vence el miedo? Sabiendo quién está conmigo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El mismo Jesús que dijo, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes. ¿Saben que hay algo muy interesante en la gran comisión? En la gran comisión. ¿En qué es la gran comisión? Predicar el evangelio a toda criatura. Léalo, usted lo va a leer en casa. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo he dicho. Y yo estaré con ustedes. Miren la promesa bajo un contexto. Si después de esto el evangelio cambia, no la agarran, no sé qué hacerles. Dios está diciendo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, haciendo discípulos a las naciones, enseñándoles las cosas y recordándoles todo lo que yo he enseñado, y yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo es si yo hago algo. No sé si me está entendiendo. Ese yo estaré contigo está si yo estoy predicando el evangelio. Ese yo estaré contigo está si estoy enseñándole a alguien la palabra. Ese yo estaré contigo está si estamos bautizando. Ese yo estaré contigo está si a alguien le enseño de mi Jesús. Su presencia nunca me faltará. Pero sabes que cuando predicamos dudamos de que Él está con nosotros. Por eso no hay milagros, por eso no hay señales, porque predicamos sin creer quién está conmigo. Por eso, como le digo a muchos de mis hijos, usted debe ser el primero convencido de quién está con usted cuando usted predica, porque su presencia está condicionado a mi obediencia. Si yo predico, Él está aquí, porque estoy haciendo lo que Él me dijo. Y cuando yo hacía lo que Él me dijo, Él dijo, yo estaré contigo. Ahora, Él no me dijo, yo estaré contigo porque eres santo, yo estaré contigo porque eres perfecto, yo estaré contigo porque nunca pecas. Yo estaré contigo porque abras tu boca para hablar de mí. Yo estaré contigo porque hables tu boca para enseñarle a otro de mi poder y de amor. Yo estaré contigo. Ese es mi buen Jesús. Y quiere algo más para los friolentos, para los disque desanimados, los que quieren tirar la toalla, los que quieren salir corriendo, los que quieren retirarse y renunciar. El mismo Dios que estuvo con Pedro diciéndole, ¿me amas? El mismo hoy está conmigo. Y cada vez que yo quiera tirar la toalla, lo seguiré escuchando. Hijo, ¿me amas? Hija, ¿me amas? Tú sabes, véngase entonces, sígame. Es la misma presencia. Pero hoy Satanás nos ha derrotado o nos está venciendo como Goliat. Pecaste, Dios ya no está contigo. Fallaste, ya no oras como antes, Dios ya no está contigo. Ya no estás leyendo la palabra como antes, Dios no está contigo. Pedro nada de esas cosas hacía y Jesús nunca se le fue. Si Él dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin, pues estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Por eso David dijo, Dios está conmigo y hoy te entregará en mi mano. ¿Por qué David tenía esa confianza? Porque ante la presencia de Goliat, David no estaba solo.
ante la presencia de ese obstáculo, tú no estás solo. Yo oro para que tú abras tus ojos y veas quién sí está contigo. David vio lo que Saúl no veía. David vio lo que el ejército de Saúl no veía. ¿Qué David vio? A Dios. ¿Qué tú ves en medio de las circunstancias? ¿Logras verlo? O sea que a veces viene a titubear nuestra fe, porque Satanás se mete a nuestra mente. Nadie te va a ir, nadie va a venir. Pero cuando miro a Dios, solo puedo decir, Él es bueno. Ya conmigo, su presencia está conmigo. El mismo Jesús que sanaba, el mismo Jesús está ahí. El mismo Jesús que levantó a la adúltera, el mismo Jesús está contigo. No hay pecado que eche fuera a Jesucristo. No hay pecado que espante a Jesucristo. Y aun cuando peques, Él no duda de que tú lo ames, aunque tú lo dudes. Era una mujer adúltera, pero Jesús estaba sentado. Una pecadora, dice la Biblia, y se acerca por la parte de atrás a besarle sus pies. La gente decía, oh, si él fuera maestro, se da cuenta que es una pecadora. Pero ¿sabe lo único que se dio cuenta Jesús? Que ella lo amaba. Esta me ama. Capaz tú no pecas como ella, pero tú no me amas. Pero esta se ha equivocado y ha pecado, pero me ama. Por eso la iglesia no es para perfectos, es para gente que ama a Dios, que a pesar de haber hecho su burrada, aunque arrastrándose, pero me acerco a sus pies. Y dijo Jesús, esta me ama, porque los santurrones ya no se arrastran. Los santurrones ya no sirven agua, ya no lavan los pies a Jesucristo, ya no sirven porque están muy espirituales. Pero resulta que los que más fallan, más siervos se hacen. Y ese mismo Jesús hoy está aquí para que tú le laves los pies, para que tú le beses los pies, para que llores delante de su presencia. Y Él no te va a condenar porque fallaste. Él te va a decir, me amas mucho, y como me amas mucho, muchos de tus pecados son perdonados. Ese es mi Jesús. Entonces, ¿por qué tener miedo? Si Él está conmigo, póngase de pie.